pues es un tema que está censurado el debate. Agustín ahora lo va a explicar un poco mejor, porque cuando Sí. él saca este libro era mucho más complejo que ahora. Incluso se puede mostrar a la Quiero cámara. mostrar este libro. No sé si se Bueno, ve yo ahí. justo cuando Agus decía, cuando nos conocimos, yo lo conocí apenas publicó este libro. Sí, 2011. Tenía 1 o 2 meses este libro. No sé si puede ver la cara de Agustín ahí, que era un No, niño, no sé, pero no, se va a no ver creo medio que se alcance chiquita, a pero ver. Era sí se ve que tenía más pelo. un niño, sí. Pero era un niño. Épocas de gloria, épocas de gloria. No tuvo juventud temprana, pasó de... ¿Qué tenías, Agus? adolescencia. ¿20? ¿21? Sí, creo que 20. No, 20. menos. No, 20 No, ahora tenía. 2011, Empecé a escribirlo en verdad a los 18. Claro, Pero 21 tenía. Esto fue 2011, Sí, 21 es tenía. el primer libro del AGE, digamos. en un para que la contexto, gente como sepa. te decía, que era muy complejo hablar de estos temas. Bueno, Agus, te dará varios recuerdos de esta etapa. Era muy difícil y de hecho, bueno, costaba también, no había la conectividad que hay ahora, que vos buscabas, encontrabas todo en internet, era muy difícil, se censuraba mucho. Te informás mucho por la televisión y por los libros. Ahora se lee un poco menos, el celular monopoliza un poco más también la En la información. tapa la hacían en Paint. Sí, la hice sí, yo, dicho sea de de paso. hecho, sí. Imagínate Se notaba cuán artesanal fue todo que la hice yo a la tapa. Trataba Mirá de vos. mantener los elogios nomás, pero bueno, sí, vamos a criticar. ¿Qué te iba a decir? Así que no, bueno, es un tema complejo y Agus ahora va a explicar lo que significó para él y todas las presiones que algunas se van a poder contar que hubo en esa época, porque es un tema que, insisto, el debate está cerrado, no se puede analizar ni intercambiar nada. Hay un relato oficial sobre el tema, o que ahora se va debilitando también porque la información es imposible también de cerrar hoy día. Pero bueno, insisto, en la Argentina el 24 de marzo del 76 hubo un golpe de Estado. Para los que recuerdan esa época, si es que hay alguno de cierta edad viéndolo, era una época de muchísima violencia, donde había muchísimos atentados. Toda la década del 70, insisto yo, fue muy violenta en la Argentina. El golpe de Estado yo siento que es, digamos, el chivo expiatorio para tratar de porque si no toda la sociedad argentina tendría que sentir vergüenza de lo que pasó en los 70. Realmente las instituciones políticas fueron deterioradas hasta dejar de existir. El golpe de Estado cuando ocurre, de hecho ya ni siquiera el Congreso funcionaba normalmente, había jueces perseguidos por terroristas, la política no quería hacerse cargo de lo que había en la calle. Bueno, los que están en otros países pueden ir comentando cómo se vio los 70 también en cada país, porque no es ninguna excepción Argentina. Eso es una época que toda la región A estaba mí me gustaría sumergida. agregar que acá en Argentina fue un poco más lento y más agónico el problema de la década del 70, porque nuestro problema de la violencia política en Argentina se renueva, o sea, finaliza a mediados del siglo XIX. Podremos decir que con la batalla de Caseros, sí, después hubo alguna que otra azonada, etcétera, pero la violencia política en la Argentina vuelve con la Revolución Libertadora, que derroca al dictador refrendado que era Perón. Bien. Y ahí comienza una resistencia con sabotajes, con atentados. Obviamente es un nivel de operaciones muchísimo menor a lo que vimos en los 70, que era, Agustín seguramente va a tener el dato, pero eran cantidades de atentados impresionantes por semana. Pero es el mismo problema que tenemos en la economía, la decadencia que tuvimos como sociedad, que inicia la violencia política, finalizado el 55. Cantidades de personas que se llenaron de privilegios en los gobiernos de Perón. Derrocado Perón, comienza una resistencia muy grande, que después, cuando Perón empieza ese viro hacia la izquierda, no porque él fuera de izquierda, sino porque el mundo estaba girando, él tuvo esas frases como: si la Unión Soviética me hubiera apoyado, si hubiera sido el primer No se Fidel entendió. Castro. Había tenido... se había escrito con Mao Zedong también. Entonces empieza ese viraje hacia un peronismo que, en realidad, mientras Perón estaba allá, como él no tenía el poder, mandó, acicateó Perdón, y muchos intelectuales peronistas eran de izquierda, como Cook, por ejemplo, William Cook, claro. bueno, Sí. Jauretsch en su momento. Entonces, muchos intelectuales peronistas, por así decirlo, eran de izquierda y también incentivaban esto de la violencia. Agus, vamos a aprovechar que tenemos acá, que no tenemos mucho. ¿Qué son los 70 para vos? Bueno, a ver, lo que pasa en Argentina pasa en todo el continente, ¿no? Es decir, América Latina se convierte en un teatro de operaciones político-militares que se inscriben en la Guerra Fría. Es decir, es imposible pensar la Argentina de los 70
sin conectarla con la Revolución Cubana del 59, sin conectarlo con otras estructuras guerrilleras como por ejemplo el MIR en Chile, la victoria de Salvador Allende en Chile, no lo podés disociar de los Tupamaros en Uruguay, un poquito más adelante Sendero Luminoso en Perú. Es decir, las guerrillas asolaron América Latina, fueron un fenómeno continental, no fue un fenómeno nacional solamente de Argentina, solo que en Argentina ese fenómeno se conjugó con el fenómeno político por definición de nuestro país, que es el peronismo. Ahí está. Y hay uno de los países que la sigue sufriendo directamente, que es Nicaragua, con el sandinismo. Exactamente, o sea, bueno, pasa que el socialismo del siglo XXI es un socialismo que trata de legitimarse con arreglo a la historia, y si vos ves, por ejemplo, el chavismo, bueno, ahí aparecen las gestas independentistas del siglo XIX, y si vos ves el kirchnerismo, aparece la gesta revolucionaria ya no del siglo XIX, sino la del siglo XX, la de Montoneros, o si vos ves Chile, por ejemplo, Boric, muy también vinculado a toda la tradición política del allendismo, es decir, y en el caso de Nicaragua tenés a la gente del sandinismo. Pero claro, vos acá también podrías decir, bueno, el kirchnerismo estuvo lleno de exterroristas. Estuvo Bonazo, estuvo Anguita, Abal Medina. estuvo Abal Medina. Hoy en día Mario Firmenich es asesor del gobierno de Nicaragua, precisamente. Es decir, son personajes que en los años 70 organizaban el crimen organizado, valga la redundancia, o sea, lideraban, mejor dicho, el crimen organizado, y hoy son personajes políticos. Ahora, en Argentina, como te decía, ese fenómeno de guerra de guerrillas marxista-leninista se conjuga con el peronismo. Y vos en ese sentido tenés un Perón que no solamente trata de subirse a la ola porque el mundo estuviese girando a la izquierda, sino porque Perón estaba fuera del país, estaba exiliado, el tipo no podía volver. Perón va a volver recién en el año 73. Claro, una de sus estrategias desde el exilio fue empezar a recibir a los jóvenes peronistas revolucionarios y tratar de convencerlos de que el proyecto peronista era un proyecto de socialismo nacional. No vayan a pensar ustedes de nacionalsocialismo, sino de socialismo nacional. Era una forma peronista de implementar las ideas socialistas. Ahí convenció a toda una juventud que se levantó en armas, que luchó por el regreso de Perón, se organizó, por ejemplo, Montonero fue la más conocida de todas, pero también tenías a la FAP, por ejemplo, las Fuerzas Armadas Peronistas, tenías a los descamisados, a la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias también tenían y perdóname vinculación. una cosa, porque también hay la poca coherencia que él encuentra para vender eso, es su épica anti-Estados Unidos, que había tenido en su primer mandato, no por un tema de comunismo, capitalismo, sino porque él era un nazi, un fascista, y tenía un desprecio muy grande por la política institucional de Estados Unidos, la posición en la Guerra Fría, bueno, tenía una postura muy definida que después la fueron dibujando porque hoy sería casi vergonzoso, te diría, adherir a ese tipo de cosas, pero en su época él era muy simpatizante de lo que fue, bueno, el fascismo y demás, y odiaba a Estados Unidos. De hecho, en su primer campaña él se disputa mucho con directamente con Estados Unidos, con Braden o Perón, con Estados Unidos. Y eso yo creo que él después lo vende. No, vos te acordás que yo me peleaba con Estados Unidos, pero en realidad lo terminó transformando a su favor, muy hábil. Sí, y tenés que borrar después lo de Standard Oil. Un chanta porque ofreció apoyar a Estados Unidos en la guerra de Corea, tomó un crédito secreto al Exxon Bank, si no me equivoco, que fue secreto, se desclasificó recién en la década del 70. Para mí era un pragmático. Se entregaron. Yo creo que era un pragmático. O sea, si los vientos vienen siendo favorables son esas terceras posiciones que se como de Gaulle también, que se forjaron a la base de este mariscal alemán. Ayúdame con el apellido. ¿Bismarck? No, el que escribió el Pueblo en Armas, que incluso se da la casualidad, por ejemplo, mientras Perón escribe La Sociedad Organizada, creo que es uno de sus libros. De Gaulle escribe La France son armée. Digamos, hay una unión muy clara, que es un nacionalismo que no respeta ningún tipo de ideología. O sea, va para donde más, supuestamente,
le combina el desarrollo nacional. Sí, y eso- en el eso es camino una base, se es forman una base. tiranías. Ahora, claro, ¿qué pasa? Perón está exiliado, Perón empieza a girar ideológicamente a sus bases, a sus militancias, se forman guerras de guerrillas peronistas y también, ojo, guerras de guerrillas no peronistas, porque por ejemplo el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, no era una guerrilla peronista, pero No. peleaban codo a codo con montoneros, incluso combatieron juntos en Tucumán, se pasaban milicianos, se pasaban armamentos, incluso, por ejemplo, encontraban montoneros integrando campamentos del ERP en la selva. Entonces, ahí parecía que en verdad lo que primaba era la ideología socialista, pero había unos que pensaban que el peronismo era la manera de implementarla en el país, y había otros que decían, no, el peronismo tiene raigambre fascista y por lo tanto es retardatario políticamente. Claro, eran dos lecturas políticas Los distintas. peronistas eran católicos y Además, claro, del ERP eran la más- cúpula peronista era católica y había sido adoctrinada por los curas del tercer mundo. En un tiempo que sí importaba, por ahí un poco más que Sí. ahora, porque hoy capaz que entre dirigentes políticos les da igual Sí. la religión. ¿La cúpula de qué peronismo? De montoneros. Ah, de Montoneros. No, yo me refiero al peronismo en general, pero El peronismo arranca mano a mano, pactado con la Iglesia Católica, pero cuando Perón empieza a pasarse en los límites, por ejemplo, a intentar poner imágenes de Perón y de Baduarte Ujú. en las iglesias, comienza el quiebre. No, bueno, pero eso es muy al final. Sí, no nos vayamos Sí, tan te atrás está igualmente. yendo- te está yendo al porque final. el tema no es el peronismo, el tema Claro. es cómo las guerrillas juegan con el Ya, peronismo. volvamos ahí. Porque esos son los 70. Entonces, claro, el problema es estratégico. ¿Qué hacemos? Tenemos un movimiento peronista que tiene a su líder en el exilio. ¿Qué hacemos? Planteamos un camino hacia el socialismo que no tenga en cuenta ese movimiento o tratamos de copar ese movimiento. Esa fue la gran pregunta estratégica. Y hubo quienes respondieron, acá lo que hay que hacer es entrismo. Se llamó entrismo a meterse en un movimiento ya formado para hacerlo girar ideológicamente. Y Perón jugó con ellos al entrismo porque les hizo creer que él estaba de ese lado y que estaba dispuesto a llevar a su movimiento a una ideología marxista-leninista. Bien. Ahora, con signo nacionalista, por eso sería, o sea, es contradictorio decir que es nacionalista pero leninista. Una ideología socialista nacional sería Ujú. el término más claro. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay revueltas, hay guerra de guerrillas, hay terrorismo urbano y finalmente el régimen militar, que estaba desde el 66, en el año 72 llama a elecciones. O sea, llama en el 72 con la proscripción todavía de Perón. Perón no puede volver al país. Esas elecciones se van a celebrar fue el 25 de mayo del 73. Y entonces Perón pone a un títere. Ese títere se llama Héctor Cámpora. Claro, quizás a muchos les suena la Cámpora. Bueno, toma el nombre de Héctor Cámpora. Cámpora gana muy cómodamente contra Balbín las elecciones. Y lo que hace al día siguiente es, o esa misma noche, mejor dicho, libera a todos los presos de las organizaciones terroristas que el régimen militar había legalmente enjuiciado y detenido y encarcelado, se los libera, más o menos 2.000 personas. Pero con la complicidad del Congreso, porque eso fue una amnistía. Sí. No vamos a echar, o sea, están por un desastre, Exactamente, pero el exactamente. radicalismo también votó en el Congreso la amnistía. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? El indulto es un perdón del presidente. Así es. Bien. En cambio, una amnistía Se vota en el Congreso. es una ley de amnistía que en realidad perdona una serie de delitos, Sí. no a la persona, sino el delito. Así es. Y eso hizo que salieran, obviamente, legítimamente. Sí, quiero decir, Pero ¿no? eso es amnistía, porque la amnistía es cuando algo todavía se está juzgando o está en proceso de ser No, juzgado, no. mientras que el indulto es fuiste declarado culpable. No, pero esta Y te- gente ya había sido juzgada Sí. y muchos Muchos condenados. obviamente. habían sido condenados, otros estaban en proceso, pero lo cierto es que fueron, abrieron la puerta, salieron todos y al día siguiente el Congreso hizo una parodia de amnistía. Ujú. Porque en los hechos esa gente salió antes. Ah, no recordaba eso. O sea, Salió fue antes como por para la- dibujar. sí, ahí está. Salió antes. Además, hay otro asunto que es que se desmanteló los instrumentos jurídicos del Estado para poder combatir a las organizaciones terroristas. Se dejó al Estado sin armas legales para poder perseguir a los guerrilleros. Y por otra parte,
empezó a tratar de infiltrarse a las Fuerzas Armadas con ideologías de izquierdas, como pasó en Perú, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso va generando un clima que hace que Cámpora pueda durar solo 49 días en el poder. Regresa además Perón. Perón iba a aterrizar en Ezeiza. Esto fue el 20 de junio del 73, si mal no recuerdo. El dato, porque obviamente yo no vivía. Y le avisan, cuando está por aterrizar en Ezeiza, hay que desviarse a la base militar de Morón, porque en Ezeiza hay un tiroteo tremendo. ¿Qué pasó? Ahí ya empezaron a reaccionar los grupos peronistas tradicionales, que empezaron a ver que su movimiento estaba siendo disputado ideológicamente por la juventud socialista, por los jóvenes socialistas. ¿Hay una cuestión de ideología entonces en ese Sí. enfrentamiento o es de poder por el No, poder también mismo? hay ideología. También hay ideología. Si no, no lo puedes explicar. Es decir, hay una puja entre aquellos que dicen vamos a copar este movimiento para llevarlo al socialismo nacional y aquellos otros que dicen no, el socialismo es antipatria, es antinación. Ah, ok. Entonces se empiezan a tirotear los del palco contra las tribunas y ahí hay una matanza que al día de hoy no se conoce la cantidad de muertos. Perón se desvía, llega a Morón y esa es la postal en la cual llega Perón de nuevo al país después de, yo ya no recuerdo, 17 años de exilio creo que fueron, más o menos. Ujú. Entonces es interesantísimo porque ahí aparece toda una escalada de violencia que va a hacer que Perón se ponga en contra de los cuervos que él mismo había criado y que ahora le estaban comiendo O los sea, se ojos. vio obligado a elegir, porque A elegir. los dos bandos estaban enfrentados, por algún bando iba a tener que... Exactamente, y en septiembre del año 73 le matan a Rucci, el líder sindical por definición, la mano derecha de Perón, en una operación llamada Operación Traviata, porque hay unas galletitas en la Argentina que tienen agujeritos, tienen creo que 23 agujeros, y entonces como a Rucci le habían metido 33 balazos, le llamaron Operación Traviata. Los montoneros siempre tenían mucho ingenio Bueno, para ponerle eso es nombres. interesante lo que decís vos porque se habla hoy de terrorismo de Estado. Ese atentado se cometió con autos oficiales de la provincia de Buenos Aires. Así es, así es. Entonces, eso es el Estado involucrado directamente en un acto terrorista. Bueno, es que en general hubo toda una complicidad del Estado con organizaciones terroristas en el marco de esa puja, porque al mismo tiempo, ¿cómo va a reaccionar Perón? Va a llamar al movimiento un estado de guerra interna para exterminar a los infiltrados. Entonces, la palabra que Perón usa es exterminar, exterminar. Y a los pocos días ya empieza a operar la AAA. La AAA fue un grupo paramilitar. Asociación Anticomunista Argentina. Exactamente, exactamente. La Alianza Anticomunista Argentina. Entonces empiezan a operar ¿para qué? Para matar a los guerrilleros de Montoneros. Entonces se empezaban a matar entre ellos. Dentro del movimiento peronista vos tenías una guerra interna. También con fondos del Estado. También con fondos del Estado, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con Perón? Perón crea o apaña y estimula a los guerrilleros cuando él está fuera del país exiliado y necesita generar un caos interno para volver al país. Vuelve al país y dice, ahora tengo que desactivar a estos tipos, por lo tanto, armo a los otros. ¿Quiénes son los otros? Sobre todo líderes sindicales de las ramas más tradicionales del movimiento peronista, se arman y empieza la matanza. Ahora, al mismo tiempo, en esa situación de caos van a operar, como te decía, otros grupos, no necesariamente peronistas, como por ejemplo el Ejército Revolucionario del Pueblo, que empieza a tomarse toda una porción de una provincia argentina que se llama Tucumán. Entonces, la cosa empieza a tomar un color de violencia generalizada, incontrolable. El Estado no tiene la capacidad jurídica para poder legalmente enfrentar todo esto y encima Perón se muere. Se muere Perón en el 74. Lo sucede Estela Martínez de Perón, su segunda mujer. Su vice. La vice, claro, porque Perón, bueno, hay algo que no dije. No es que era un régimen pero, monárquico, digamos, claro. Exacto, la exacto. mujer era la vice. Exactamente. Y además Perón había ganado las elecciones porque Cámpora, ya habíamos dicho, Cámpora había durado un poco más de un mes, pero Perón cuando regresa a la Argentina es para postularse ahora sí. Entonces Perón, ya muy grande, más de 80 años, muere y nos deja No a sé si su llegó segunda a esposa. cumplir 80, Jero, vos que sos. A ver, ahí te digo, 70 vamos y a- pico seguro, pero Vamos a 80. verificar. Vamos a verificar. Yo creo que no a ver. vivió, no llegó a 70. Creo que él nace a 80. finales del siglo XIX, 1890 y No, algo, habrá creo. tenido 70 y pico, mirá, Ok. 75 años. 78, bien, claro, 78 años. Igualmente ya se sabía por su edad que Pero no iba a 78 poder... de esa época son como 90 de Sí, ahora. sí, digamos, claro, para claro. tener una No, idea. y aparte que sus médicos ya le habían, o sea, él era consciente de que era muy poco probable Claro. que él terminara ese mandato. Y sin embargo, ¿a quién pone como vice? A su segunda mujer, que básicamente la conoció en un bar de Panamá, una mujer que no estaba preparada para esa función, una mujer que... Era bailarina de un cabarulo.
bailarina de un cabaret, donde además esa mujer prácticamente estaba de licencia permanente, no se sabía quién gobernaba la Argentina, y en ese contexto ella emite, el poder ejecutivo, en ausencia incluso de ella, lanzan un decreto de aniquilamiento, un decreto para las Fuerzas Armadas para aniquilar a la guerrilla en Tucumán. Perdón, hay un dato interesante que en el último tiempo ya de Perón, en esa última presidencia, tenía la figura de López Rega. Sí. Un tipo absoluto que había sido policía, de guardaespaldas, un tipo de lo más bizarro y oscuro, que por ejemplo, él lo guió mucho a Perón por cuestiones esotéricas, lo llevó a Brasil a un congreso latinoamericano de esoterismo, etcétera. Y prácticamente convivía con Perón, estaba todo el tiempo instalado en la quinta de San Vicente. Y era quien ya dirigía esta se alianza murmuraba anticomunista, que él digamos, era el que hacía fondo los del Ministerio de tejemanejes. Desarrollo Social. Cosas, le decían el brujo y cosas oscuras, por ejemplo, al punto de que cuando Isabel hablaba, nunca se sabía por qué, él murmuraba atrás. Ah, sí. Están los videos. Bueno, vos, Eric, me ayudás que no crees en esas pelotudas. No, pero sí. Che, que yo no te digo que creer o no. No, este tipo no cree nada. Bueno, por eso miro para ver si me Es hacen verdad, una no. seña, algo. Porque... Mira, acelerando un poco el relato para que no se haga tan largo, Sí. en febrero del 75, el gobierno peronista de base democrática y constitucional decreta el aniquilamiento de las guerras de la guerrilla en la provincia de Tucumán. En octubre de ese año extiende con un nuevo decreto, pero que es un copy and paste, es una copia del anterior, pero ya no solamente a Tucumán, sino a todo el territorio nacional. Por ¿Bien? la cantidad de atentados, secuestros. Aclaremos esto también, porque por ahí sí. decís, bueno, iban a poner un atentado No, para no, matar a un coronel del ejército. Y listo. No. Si nosotros vivíamos al lado, la ligamos todo lo que estamos acá porque el objetivo que estaba acá al lado se cumplía. Entonces, en ese contexto, todavía ni siquiera llegamos al golpe de Estado. Esto es por No, lo que decía exacto. al principio. O sea, toda esta matanza, esta masacre, ni siquiera estamos en el año del golpe de Estado. Entre el 69 y el 79 se cometieron 21.644 atentados. Es un buen dato. Digo, para que ustedes se den una idea, el día del golpe se registraba un atentado en el territorio de la República cada 4 o 5 horas. Ese era el promedio, enorme. Era todos los días, en cualquier lugar, como vos decías, podía ser un cine, podía ser una escuela, podía ser un Y por ahí regimiento. lo que se cuenta mucho es que entraban a una fábrica donde está el gerente, listo, pumba. Sí, exacto. Perdón. Sin que tenga nada que ver, solamente por ser extranjero a la fábrica. Eso se chequea fácilmente en vas a una hemeroteca Sí, y, diarios. y chequeé los diarios, Está eran diarios. constantemente... No, que en el 70 mismo se Ujú. mata a un expresidente en lo que es el acto fundacional de Montoneros. Estamos Aramburu. hablando, claro, Aramburu. Estamos hablando en el 70. Y Sí. estamos hablando de que el golpe militar es recién en el 76. O sea, 6 Exactamente. años antes. Ya estaba pasando No, que esto. aparte llevamos 20 minutos a la mayor velocidad que podemos y ni siquiera llegamos al golpe. Ni siquiera llamamos al golpe. El 29 de mayo, el día del ejército fue. 29 de mayo del 70. Y- En la Selma, que yo conozco Sí. la casa donde ¿Ah, se llama. sí? Claro, Mirá claro. vos. Ese. No, entonces, ¿qué pasa? Bueno, estas organizaciones están muy bien potenciadas desde Cuba, entrenadas en Cuba, financiadas. Por ejemplo, el secuestro más cuantioso en cuanto a la cantidad de dinero que implicó su rescate, premio Guinness, ¿sí? Récord mundial, fue el secuestro de los hermanos De Bourne, los gorros. que lo protagonizó Montoneros. ¿Y a dónde fue a dejar la plata la cúpula montonera? A Cuba. Es que ese era su cuartel general. tenían, Si no, ¿para qué voy a dejar la los- plata ahí de un secuestro? Los hermanos Bond tenían cerealeras, Jero puede ser. Un poco. Pero, Era una familia de Sí. Abu, yo quiero que contextualizar esto para la gente que está, además, porque hiciste toda una introducción hablando de que Sí. es un contexto, digamos, internacional la guerrilla, no solamente en Argentina. Pero vos escribiste un libro que se llama Los mitos setentistas, que lo escribís en un contexto de un pleno gobierno kirchnerista, donde el kirchnerismo se apoya muchísimo en justamente en los 70, mitifica los 70 a su favor y se apoya políticamente en ello, ¿no? Porque además Néstor Kirchner era una figura totalmente desconocida cuando asume, Sí. entonces se apoyan en el relato de los 70. Entonces, en ese contexto es donde nosotros, digamos, donde estamos tratando de explicar, Agustín viene explicando, desmitificando ya esto de que, no, porque cuando empiezan a contar la historia oficial, digamos, lo que dicen es, no, en el 76 interrumpe totalmente en un contexto pareciera democrático, interrumpe porque sí las Fuerzas Armadas y empiezan a exterminar jóvenes idealistas, ¿no? Ese es el gran relato. relato. Entonces, por eso toda esta introducción que hizo Bueno, Agustín es que- recién tiene que ver con eso. De hecho, ahí ya podés empezar a desmitificar. Por ejemplo,
desmitificás el hecho de que los desaparecidos hayan empezado el 24 de marzo del 76. Claro. No, empezaron con la AAA. De hecho, cuando vos vas a ver los registros de Nunca Más, te vas a encontrar de los 8.961, que es el grueso de los desaparecidos que se contabilizan en el primer informe. Después hay que depurarlo, y cuando lo depurás, finalmente te quedas con 7.000 aproximadamente. Pero tomemos el más grueso. Digo, tomemos el que está exagerado. 8.961, vos tenés más de 1.000 que corresponde al periodo anterior al 24 de marzo del año 76. Repetime el número, perdón. 8.961 es el total que te da el primer informe del Nunca Más. Ujú. ¿Sí? Es la comisión de Sábato que se encarga en el gobierno de Alfonsín. Ahora, cuando vos discriminás por época, vas a encontrar que, por ejemplo, 1.000 aproximadamente corresponden al gobierno peronista anterior al 24 de marzo del 76. Con lo cual, yo pregunto, ¿y quién está preso de ese gobierno por desaparición de personas? Absolutamente nadie. No hay nadie. ¿Quién te habla hoy de la violación a los derechos humanos en el gobierno peronista anterior del de Videla? Nadie. Más aún, podemos desmitificar otra cosa, que es que a partir del 24 de marzo del 76 se orquestó un plan de aniquilamiento a todos aquellos que pensaban distinto, bla, bla, bla. Mentira, las órdenes de aniquilación fueron del año 75, de febrero y de octubre de ese año, y fueron emitidas por un gobierno constitucional. Y aniquilar para un cuerpo militar significa reducir a la nada. Aniquilar no es ir con un ejército de psicólogos a convencer a los guerrilleros que no pongan bombas. El primero de ellos, por María Estela Martínez. Exacto. Del resto por Ítalo Por Luder. exacto. Es lo que estabas nombrando recién, que vivía de licencia. Lo interesante es que uno de quienes firma era el que en ese momento era el ministro de Defensa, era Antonio Cafiero. Era Cafiero. Ah, mira qué buen dato. Exactamente. Entonces, a ver, si avanzamos un poco Acá más... aclaramos para los que son de afuera, etcétera, Cafiero hoy es canciller, el canciller que no sabe hablar inglés. ¿Sería el abuelo del canciller? Exactamente, Ok, sí. Sí. Entonces, si avanzamos un poco más, vamos a llegar a una descomposición tal, a un estado no de derecho, sino de desecho, donde cuando vos seguís los diarios de sesiones parlamentarias y ves qué decían los diputados y demás, la gente se iba. Digo, los diputados renunciaban, decían, miren, acá esto está terminado, este proceso se terminó, Ujú. nos vamos de acá, no hay nada que hacer. Además de una crisis Estamos- económica brutal. Tuviste el Rodrigazo, es decir, había una crisis económica brutal, había una guerra interna, el estado de guerra interna se lo reconocía a diario en la prensa, en los medios, en la clase política, cuando uno lee cómo hablaban los políticos y organizaciones y terroristas las hablaban propias de una guerra. de guerra revolucionaria, estamos dando una guerra revolucionaria. Entonces, claro, finalmente hablan las armas. Hay una guerra, en la guerra hablan las armas y finalmente las Fuerzas Armadas terminan haciendo un golpe de Estado apoyado por la sociedad civil y apoyado por parte de los políticos salientes también. Sí. Le hacen un golpe de Estado a María Estela Martínez de Perón, la deponen y se forma un gobierno de junta militar con las tres armas. Eso fue el 24 de marzo del 76, lo que mañana se conmemora como el día de no sé qué, la memoria, la verdad, la justicia. Bueno, memoria nada, porque te empiezan a contar la historia totalmente descontextualizada para reivindicar a los guerrilleros. Ahora, ¿qué pasa con la guerrilla? Claro, pues acá viene otro mito, que es que para el 24 de marzo del 76 ya no había prácticamente guerrilla operativa. Mentira, la guerrilla continúa entrenándose incluso en Medio Oriente. Incluso van a recibir armamento pesado, bazucas, por ejemplo, en Medio Oriente, que después van a usarlas, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol desde el 78 para disparar contra la Casa Rosada, cosa de la que nadie sabe, pero es impresionante. Eran traídas del Líbano, ¿sí? Se siguen entrenando en Cuba y arman toda una resistencia. Montoneros ya haber vuelto a pasar a la clandestinidad en el año 75. El Ejército Revolucionario del Pueblo continúa luchando en Tucumán sobre todo, pero también en distintas partes de las grandes urbes. Finalmente el último intento de la guerrilla es en el 79, lo que se llamó la contraofensiva, que fue una contraofensiva, como su nombre lo indica, muy fuerte, que fue aniquilada. Fue aniquilada. Entonces, lamentablemente, con la guerrilla aniquilada, las Fuerzas Armadas no devuelven el poder sino hasta el año 83, después de la Guerra de Malvinas. Bien, entonces, ¿cuál es el raconto? Ahí viene otro número muy, muy interesante. Sí. ¿Cuántos desaparecidos hubo? Que ha sido el gran tema, el gran eslogan. 30.000 desaparecidos. Bueno, ya hemos dicho, el Nunca Más, que es el informe que organiza el Estado Nacional, encargado por el presidente Alfonsín,
recopila en una primera instancia 8.961 casos, no 30.000, 8.961. Ahora, esos casos hay que empezar a depurarlos, porque vos ahí tenías, por ejemplo, a Carmen Argibay, que fue jueza de la Corte Suprema de Justicia en la época de Néstor Kirchner. Rigui. O tenías a Rigui, tenías a Esteban Rigui, tenías gente que te aparecían después, o tenías, por ejemplo... Habían muerto en el terremoto de México. gente que había muerto después No, pero a ver, en el aclaremos terremoto. esto que es interesante. O sea, cuando en esta época de violencia, y mucha gente se la asesinaba de forma clandestina, no quedaba un registro, hoy Claro. liquidamos a fulano. Mucha gente se exiliaba, tampoco avisaba, o che, se llama el pasaporte que me voy a México. Lógico. Entonces se armaba un lío de números en el sentido de, che, a fulano lo vemos hace 5 años. Y capaz que lo mataron. Y capaz que estaba en México como Argibay. Claro. Porque además Sí, uno de los no, métodos. bueno, pero- Pero pará, uno de los métodos para combatir la guerrilla Sí. fue hacer desaparecer. Claro. Por el contexto en el que se daba la guerra. Porque no era una guerra en que los montoneros No era andaban con un- regular. No, claro, pero, no andan con un cartel en la cabeza ni con un uniforme diciendo soy montonero. Claro, ¿entendés? El punto que es yo una iba guerra es regular. acá. Carlos Manuel Acuña, vos lo conociste, vino a presentar un libro que ahora no puedo recordar el nombre, a Córdoba. Fue poco antes de fallecer. Sí. Donde él contaba que, bueno, militares le habían contado, hoy ya presos, que ayudaron a chicos por ahí de 18, 20 años, a decir, mirá, estás acá enganchado, no tenés mucho que ver. Sí. Le dieron dinero, un pasaporte y los dejaron salir. Sí. Entonces esa gente hizo pasar por desaparecida y hoy por hoy son testigos que han metido preso a gente que les dio la posibilidad Sí. de salirse. Y muchas veces el ejército de forma clandestina a algún chico que veían inocente, porque había muchos chicos jóvenes, 18, 20 años, los dejaron ir. Y esa gente quedó como desaparecida porque la última vez que lo vieron estuvo preso. Y aparte, Entonces, obviamente, Sí. salió clandestinamente porque el coronel o el militar que lo deja salir no podía decirle di un pasaporte. Muchas veces a cambio de información, otras Claro. veces por nada, los Claro, dejaron salir. totalmente. Y eso infló el número. Sí, También. y además lo que dice Eric también es verdad, es decir, vos ser parte de esas organizaciones implicaba cortar los lazos con tu familia, cambiarte tu Cambiarte el identidad, el nombre, el Irte a vivir a otro documento, lado. incluso limarte, por ejemplo, las huellas dactilares para que si caías que no te reconocieran. Muchos de ellos andaban con pastillas de cianuro. Esto es, si te van a agarrar, sabes que en la tortura podés terminar cantando, entonces tu dispositivo está en el bolsillo, que es una pastillita que te la tomas y termina con tu vida muy rápidamente para que no cantes, para que no mandes a nadie al frente. Entonces, todo eso pasó. El problema es cuando uno ve la historia con un solo ojo. Y es que terminás en un cuento de Disney. O sea, terminás en una película de Hollywood donde están los buenos, están los malos. O una película argentina como 1985. O como 1985, exactamente. Terminás creyéndote que un buen día, no sé bien por qué, a un grupo de militares locos se les subió el fascismo a la cabeza y salieron a cazar a jóvenes por tener pelo largo. Y que desaparecieron a 30.000 idealistas que querían un mundo mejor. Bueno, ese es el relato que han contado en la escuela. Ahora, a mí me lo contaron en la Perdóname una escuela. cosa, porque ahí se aparece un dato interesante con esta película que nombrabas vos, que es una porquería, porque desdibujó completamente la historia. Sí, no, Ricardo sí. Darín actúa en esta película y actúa en El secreto de sus ojos, que cuenta cómo era la AAA, que era esta alianza que secuestraba y mataba gente en nombre del peronismo. Sí. Y después actúa en otra película donde niegan completamente esto. El mismo Sí. actor. Y se jacta de haber estado en las dos y recibir premio en las dos. Sí. ¿En qué momento se cierra, Agustín, para vos el debate donde se empieza a oscurecer, de esto no se habla y se reemplaza el debate o la discusión de los hechos por, como bien decís ahí, mitos? Bueno, cuando se reemplaza el concepto de historia por el de memoria. ¿Los 80 ya sería o más No, adelante? no, a ver, bueno, vamos a dividirlo así. Vos en el año 83 tenés un gobernante socialistoide, como fue Alfonsín, que implementó una teoría, la teoría de los dos demonios. Bien. ¿Qué decía la teoría de los dos demonios? Bueno, que en Argentina hubo una guerra interna, que esa guerra interna fue protagonizada por militares malos y organizaciones guerrilleras malas. Entre malos y malos se pelearon, eso tuvo consecuencias para toda la sociedad porque cayeron muchos inocentes en el medio y debíamos juzgar a estos malos y a estos otros malos también. Ese fue el relato alfonsinista. Ahora, Menem, cuando llega Menem, quiere pacificar. Se saluda con Rojas, hace indultos
tanto a las cúpulas militares como a los guerrilleros. Menem dice, ahora es momento de mirar hacia adelante, ya basta de setentismo. Bien, ahora cuando llega Kirchner al poder, se alía con Madres de Plaza de Mayo y traen otro tipo de teoría, ya no es la de Menem de no miremos más hacia atrás, vamos hacia adelante, hay que reconciliar, tampoco es la de Alfonsín de acá hubo malos y el resto todos fuimos buenos, sino que ahora hubo un solo malo en esta historia y hubo ángeles. Es la teoría de los ángeles y los demonios. Ahora, ¿por qué la teoría? Y ahora voy a ver de qué es eso. ¿Por qué ya la de Alfonsín podría haber estado mal? Porque claro, muchos pueden decir, bueno, entonces la de Alfonsín está bien, son malos y son malos. No, es que eso está mal, ¿sabes por qué? Porque eso te deja fuera una crítica histórica al rol de la clase política, al rol de los medios de comunicación, al rol de la sociedad civil, tuvo un rol, que solicitó intervenciones militares, que aprobó el exterminio de los grupos guerrilleros. Lo acabamos de ver con el ejemplo de de Isabel Perón, perdón, de Isabel Perón. Entonces, todo eso te queda fuera. Salvaste a los periodistas, salvaste a los políticos, salvaste a la sociedad civil como tal. Y claro, tenés tus dos chivos expiatorios, los guerrilleros y los militares. Ahora, llegaste al kirchnerismo y tenés un solo chivo expiatorio, los militares. Ahora tenés que la sociedad civil fue indiferente, la seguimos dejando afuera, como hizo el alfonsinismo, y convertimos al demonio de las organizaciones terroristas en ángeles. Los jóvenes idealistas, los adolescentes sensibles que querían un mundo mejor. Que por un tema generacional tenían 50 más o menos en el momento en que asumen. Y se incorporan en el gobierno. Que es generalmente cuando llegas a un cargo alto en política, ¿no? Lógicamente tenés que ser muy talentoso para los 30 y pico ser ministro o algo por el estilo. Totalmente. Entonces, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo podés negar de tal manera la historia? ¿Cómo puedes reventar la historia de tal manera? Bueno, dejando de hablar de historia y empezando a hablar de memoria. La memoria siempre es parcial, es subjetiva, es personal. Entonces hay determinadas memorias a las cuales hay que ponerle un micrófono. Vos le vas a poner un micrófono a Eve de Bonafini, por ejemplo, y no le vas a poner tu micrófono a la memoria de Silvia Ibarzábal, por ejemplo, que fue la hija de un militar que fue secuestrado por las organizaciones terroristas y torturado y asesinado. O la Rabure, por ejemplo. En el ingreso a la escuela de historia, después lo tocas un poco también en un práctico en introducción y después en arqueología, se habla de la memoria y se desarrolla la memoria. A vos te vienen diciendo que fuentes, rigor académico, etcétera, práctico aparte memoria. Sí. Las memorias son recuerdos, cosas que sentimos, cosas que... hasta olores prácticamente te dicen. Sí. O sea, todo lo que te dijeron, esto tenés que hacer si no tenés un 1, ahora es no, para esto jugamos, cambian todas las reglas. Acá el caso, una cosita, el caso argentino, vos sabés que, digamos, en ese sentido, tira por la borda esta máxima de que la historia la escriben quienes ganan las guerras. Sí, totalmente. Porque es absolutamente al revés, o sea, la guerrilla fue aniquilada, esa guerra, que fue una guerra, la gana, digamos, los militares, y sin embargo... unos años después tenés todo a partir de Alfonsín, como vos bien explicás, tenés todo este mito de que, bueno, digamos, quienes pueden escribir la historia en realidad son los perdedores. Churchill, si no me equivoco, él decía, la historia no la escriben los que ganan, sino los que la escriben. Exactamente. O sea, quienes ganan la historia, quienes que escriben la historia son quienes la escriben, punto final. Perdón, y pongamos en contexto otra cosa, porque esto que decía Agustín de no darle el micrófono a Ibarzábal, a la Rabura, a las víctimas que sufrieron tortura y secuestro, no era solo eso, porque de última es un tema de libertad de prensa quien lo del micrófono. Castigo absoluto al que se lo da. Además, es totalmente. Tema. Y te quiero llevar ahí antes de que te vayas, que nos cuentes cómo viviste escribir este libro. Porque no fue fácil publicarlo ni hablar y difundirlo después, porque en ese momento las giras eran más locales, en tu caso obviamente por el tema también. Contanos lo que fue para vos, las presiones, si se puede contar. Mira, que tiene un escritor que quería hablar de este tema. Precisamente el libro surge, o sea, es un poquito al revés. El libro surge por las presiones y no las presiones por el libro, ¿no? Porque a mí me llega la idea, que no fue mía, sino fue de Nicolás Márquez, de que escribiera un libro cuyo título ya lo habíamos pensado y lo habíamos anotado en una servilleta de un bar tomando un café. Y el título del libro iba a ser La década del 70 que no me enseñaron en el colegio. ¿Por qué? Porque en el colegio fue una guerra, tratar de reivindicar, por ejemplo, a las víctimas del terrorismo, hablar en clase sobre que no solamente aquí había que contar a los desaparecidos, sino también a las víctimas de la guerra de guerrillas.
Y eso era imposible, eso generaba una hostilidad. Te pongo un ejemplo. Un día, claro, todos los 24 de marzo publicaban pegaban en las paredes del patio del colegio fotos de los desaparecidos. Yo dije, bueno, muy bien, como vos decís. Bueno, quizás si ellos no lo quieren hacer, ¿por qué no lo hago yo? Bueno, lo hice, imprimí distintas fotos de, por ejemplo, niños que fueron asesinados por las guerrillas, ancianos, mujeres. ¿Vos solo? Solo. Imprimí eso. 16, 17 años. Sí, tenía 16 ahí, 16. Imprimí eso, los pegué al lado de los otros. Claro, y después sonaba el timbre y cuando salía ya no estaba más pegado. Y no habían sido los alumnos los que habían ido a sacar, pues los alumnos, mirá, se iban a distinguir. Ni les interesaba. No, los que lo sacaban eran los profesores, que no querían que los alumnos miraran esa parte de la historia. O por ejemplo, me acuerdo otro 24 de marzo, acá te ponían carteles, 30.000 desaparecidos, presente, no sé qué, viste, todos los carteles. Y yo agarré y armé un cartelito con uno que decía 30.000 con signos de preguntas. Y yo empezaba a poner todos los datos que realmente había, el de CONADEP, el de Amnistía Internacional, el de Human Rights Watch, o sea, distintos organismos de derechos humanos, incluido la CONADEP en Argentina, que habían realizado informes cuantitativos y el que más número ofrecía era CONADEP 8.961, que era el que yo te decía recién. Pero después tenías unos mucho más bajos, tenías de 5.000, tenías de 4.000, tenías de 1.500 y pico. Bueno, yo ponía, estos son los datos. 30.000, no hay un solo documento ni una sola investigación que hable de ese número. Acá están mintiéndote. Y estás hablando de la comisión oficial. Sí. Y que además estaba integrada por muchos personajes que tenían su rasgo de parcialidad. Sí. Por ejemplo, Graciela Fernández Meijide. Exactamente, estaba integrado por gente que tenía un interés particular en... O sea, familiares desaparecidos. Exacto, exacto. Entonces, ese cartel yo recuerdo generó una hostilidad tal que la directora del colegio me terminó diciendo que por favor yo me tenía que ir del colegio. Pero se sabía que eras vos, digamos, no era algo... Sí, por supuesto. Okay. No, aparte yo asumía. Yo no era tiraba la piedra y escondía la mano. No, asumía y enfrentaba. Es que aparte estos tipos no tenían argumentos. Eran grupo de gente adulta tratando de debatir contra un pibe. Y no es que yo fuese especialmente genial. Es que yo tenía datos y ellos no. Era simplemente eso, ¿entendés? No había que ser un genio para decirles, mirá, vos estás hablando de... estás mintiéndole a la gente, estás mintiéndole a los chicos. Entonces, eso generó tal tipo de fricción que a mí me llevó a interesarme cada vez más por ese tema, a estudiarlo, investigarlo en profundidad y después aparece la idea de escribir el libro. Claro, después publicar el libro es todo un problema, porque como vos decís, para quien trate de traer una visión alternativa de los 70, le corresponde toda la presión mediática. No, y además pasa lo mismo con el tema género. Hay gente que no es generista, que igual te putea, porque dice, no, mira, yo pienso como vos, pero en ese tema el tema del género para mí hoy es el tema de los 70. Claro, exacto. Porque es un tema al que vos te metés y sabés que vas a ser despreciado por los organismos de poder. En el mundo académico te van a destrozar, no con argumentos, sino con autoridad. Te van a destrozar en la escuela, te van a destrozar en los medios de comunicación, te van a presentar como si fueses un genocida. Y vos quizás simplemente estás reivindicando a víctimas que ellos no quieren que se sepa que existieron. Y está esta teoría de la espiral del silencio también de Noel Newman, que la gente también cuando ve que el otro está ganando y tiene mayoría también dice, no, este Laje es un loco. Porque no quieren pagar el costo. Exacto. Ahora, ese libro tiene una estructura muy, muy piola, porque son 25 mitos. Entonces yo pongo, hubo una guerra en la Argentina, ¿no? Y te pongo lo que dicen ellos, no hubo una guerra en la Argentina. Y después vamos viendo todo con documentos de época, ¿no? Hubo 30.000 desaparecidos. No hubo. Ahora, voy a cerrar con esto, porque cierro con esto. Vos empezaste diciendo algo que fue interesante, esto ya no está abierto al debate, esto... yo creo que es al revés. Sí. Por eso, mira, yo creo que el relato de ellos se les ha caído tanto en los últimos años que han tenido que amagar con llevar una ley para penalizar a aquellos que digan que no hubo 30.000 desaparecidos. ¿Por qué? Porque decir que no hubo 30.000 en el año 2011 cuando yo publiqué ese libro era un escándalo.
Hoy no es un escándalo. No, Hoy y es además, un- y el pero es mercado una editorial cuestión de- floreció en los últimos 5 años aproximadamente. Antes no veías un solo libro que cuestionara. Veías, por ejemplo, casos de Seferino Reato Sí. que antes escribía con un caso, que no podía decir nada. Por ejemplo, Sí. Operación Traviata. Y te escribe Sí. Operación Traviata. ¿Y qué voy a decir? No, a mí me encantó que lo hayan hecho galletita al guaso. Claro, No iba a decir nada. En cambio, ahora hay los 70, la Raki, estuvo el de Nicolás Márquez, que también sacó hace poco. Sí, mucho. El Reato Tata empezó a Joffre. tomar una posición, antes era muy tibio, él solamente describía, era como un historiador germánico, esos Sí. que describían, no opino. Sí. Sí, sí, Y tal con cual. su Se último cuidaba libro de esa empezó- forma. sí, digamos. ahora con No, su no, último yo tengo libro que ver, un empezó a diario que tomar. dijo eso. Sí, Mirá, ahora empezó a tomar posición. El poder, cuando está en una situación de debilidad, reprime de manera abierta. Y que haya intenciones de sacar una ley para reprimir a aquellos que digan que no hubo 30.000 desaparecidos es precisamente porque saben que ya hay mucha gente diciéndolo. No, pero perdóname, lo que vos decís también se refuerza por las redes sociales también. Porque antes vos Totalmente, apretabas totalmente. a 5 periodistas y se terminó Ya el está. problema. En Totalmente. cambio, hoy por hoy es Sí. imposible y también está generacionalmente lo que te ha pasado a vos, que nos pasó a nosotros, obviamente, con menores Sí. capacidades para escribir un libro que él, pero sentimos lo mismo. O sea, a mí Fue- no me van a fue lo venir a mismo. decir si yo tengo que pensar esto, ahora voy a decir lo contrario. Sí. O sea, yo creo que hay un despertar apalancado por lo que vos también decís, las redes sociales, una sensación de rebeldía, En los 2000, un fracaso el diario Clarín político. era, de alguna manera, el Sí. diario que manejaba la opinión pública de la clase media en Argentina. Y en los 90, esto es un dato interesante también, porque lo que cosecha Néstor Kirchner, que él cosecha, es lo que se siembra culturalmente en los 90 con Página 12, que era el diario de moda, que lo fundó Jorge Lanata, que todavía hace periodismo, aunque hoy mucho más hacia el centro. Y él dice que los que votan a Milei son idiotas porque no estudian y no leen, siendo que leerlo a él nos generó todo lo que fue el kirchnerismo. Sí, Culturalmente totalmente. hablando, ¿no? O sea, este señor que viene de Página 12 va a decir a quién hay que votar ahora. Ujú. Ven que no hay que consumir falopa, chicos. Sí, Juega como es Lanato, como peligroso, Maradona. Es peligroso. Es peligroso. Así que bueno, eso fue un resumen histórico muy apretado, No, pero pero para excelente, darle un excelente. pantallazo a la gente también. Me pareció interesante dejar bien en claro que el decreto, Ujú. que se llamaron los decretos de aniquilamiento se podría definir como la reducción física y o moral Sí, del enemigo. claro. No hay escapatoria a eso. El problema es, ¿y a quién es tu interlocutor? Porque si vos le decís a un psicólogo, suponte, aniquilalo. Bueno, el psicólogo entiende, tengo que aniquilarlo psicológicamente. Ahora, Esto se escribió en código castrense. si vos le decís a las Fuerzas Armadas, aniquilalo, que es la reducción moral, Exacto. psicológica, teológica, sociológica, no, es la reducción a la nada en términos militares. Y reducir a alguien militarmente es usar la fuerza. O sea, ¿por qué definimos a una fuerza armada? Por la fuerza, justamente. Entonces, si yo le digo aniquilalo, no le estoy diciendo a Messi aniquilalo, que significa hacerle Claro. muchos goles. Claro. Significa disparale. Además Significa- va rubricado por el ministro de Defensa, no el ministro de Claro, Educación. Digo. Claro. Agus, sé que tenés tiempo corto, no.